Quiero invitarlos a buscar en el libro de Josué, capítulo 10, por favor, porque tengo algo hoy que compartirles. No sé si recuerdan hace unos domingos atrás, cuando hablé de la duda. Tal vez si alguien quiere volver a escuchar algún mensaje, saben que lo pueden tener en YouTube. Allí están todos los mensajes, en Iglesia Avivar Bahía nos pueden encontrar. Justamente hace unos domingos atrás les dije que en algún momento les iba a hablar acerca del decir con poder, del decir creyendo. Bueno, llegó ese día, amén. Hoy entiendo de parte del Señor, simplemente a la luz de la palabra, poder compartirles un arma poderosa que Jesús nos enseñó, porque creo que es un tiempo que necesitamos usar todas las armas, ¿sí? Ustedes saben que de aquí del púlpito se enseña lo que hemos aprendido. Muchas veces hablamos de los votos, las ofrendas, son armas, el ayuno, la oración. Lo que hoy quiero de alguna manera explicar a través de la palabra es un arma más, pero es un arma poderosa y que Jesús nos dejó, nos enseñó, y yo noto que tal vez todavía al día de hoy la iglesia de Jesucristo todavía le cuesta entenderlo. Es como que no lo trae a la práctica y ruego al Espíritu Santo que en esta noche esto se nos impregne en el corazón y salgamos todos armados con esta arma poderosa. Amén. Gloria a Dios. Allí en Josué capítulo 10, vamos a empezar con la acción. Josué capítulo 10, versículo 12 al 14, les leo la versión BBN. Bien. Dice así: el día en que el Señor entregó a los amorreos a los israelitas, Josué habló por el Señor. Les repito esa parte. Josué habló por el Señor en presencia de los israelitas, diciendo: Sol, detente sobre Gabaón, y luna, detente sobre el valle de Ajalón. El sol dejó de moverse y la luna se quedó quieta, hasta que la nación de Israel infligió la derrota a sus enemigos. Esto está registrado en el libro de Jashar. El sol se detuvo en medio del cielo y no se puso durante un día entero. Nunca antes ni después hubo un día así en que el Señor escuchara una voz humana de tal manera. Era porque el Señor estaba luchando por Israel. Amén. Esto es una poderosa palabra y comienzo, les decía, con la acción, porque para que entendamos, allí Josué estaba en plena conquista, era el liderazgo luego de la etapa de Moisés, el desierto, habían entrado a la tierra prometida, y hubo un pueblo que por una serie de engaños logró cobijarse ahí bajo el pueblo de Josué, y Josué no lo pudo destruir. Al poco tiempo este pueblo de los Gabaonitas fue atacado por 5 reyes que se unieron para destruirlo. Y claro, justamente estos Gabaonitas vinieron a pedir ayuda a Josué. Josué consulta al Señor, el Señor le dice: ve, no tiembles ante ellos, no temas porque yo los he entregado en tus manos. Josué va en batalla contra estos Gabaonitas y era tan fuerte, escucha esto, era tan fuerte lo que el Señor estaba respaldando a Josué. Dice que eran más los que mataba el Señor con granizo que los que la espada de Josué podía derrotar. Era tremendo el respaldo de Dios. Eso hizo que humanamente no les alcance el tiempo, el día, para poder derrotar a esos 5 ejércitos que se habían unido contra Israel y contra Gabaón. Entonces, no me pregunten por qué, porque el libro de Josué no es un libro que da demasiado detalle, va al grano, va a la acción, es una película de acción. ¿Sí? El libro de Josué es acción tras acción de cómo el Señor puede entregarnos la conquista y la victoria. Lo que dice este pasaje, sin dar mucha explicación, en el versículo 12, es que Josué, fíjense, esta versión la tomé a propósito porque es una versión que lo dice de una manera diferente, ¿no? Ahora quiero que ustedes me confirmen cómo dice la versión de ustedes. Pero Josué habló por el Señor, en presencia de los israelitas, diciendo: Sol, detente sobre Gabaón, y luna, detente sobre el valle de Ajalón. El pasaje nos dice que habló por el Señor. Creo que la Reina Valera, yo lo tengo anotado aquí, dice: Josué le habló a el Señor. ¿Están de acuerdo? Josué le habló a Jehová. Otras versiones, como la NBB, dice: Josué ordenó, dio una orden. La NTV ya traduce: Josué oró al Señor. Ahí está
Fíjense esto, ahí está lo que mayormente nosotros entendemos. Todo pasa por orarlo. Pero lo que yo quiero marcar esta noche es que hay un arma diferente que no es solamente la oración, es algo que Jesús enseñó. Ahora se los voy a mostrar. Por ahora estamos en Josué, pero Josué fue un adelantado. Fíjense que el que escribe, que no se sabe bien quién escribió el libro de Josué, pero para que tengan una idea fue escrito 1400 años antes de Cristo. Fíjense si fue un adelantado Josué. El que escribe trata de ordenar el concepto. Fíjense, dice, hay versiones que dice, y Josué oró al Señor. Sol detente, luna detente. Cuando uno lee el pasaje, dice, ¿en qué quedamos? ¿Le está hablando al Señor o le está hablando la luna y el sol? ¿Me entienden lo que quiero decir esta noche? Es como que no coincide. ¿Oró al Señor o no oró? ¿Cómo oran ustedes al Señor? Cuando oran al Señor se dirigen a Él. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, ¿verdad? Josué dice que oró al Señor, según algunas versiones, pero en ningún momento le habló a Dios. Le habló al sol, le habló a la luna y le dijo, te quedas donde estás, ni se les ocurra moverse. Claro, alguno dirá, científicamente esto es poco comprobable, pero la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de fe y de cosas reales. Amén. Y yo hoy no vengo a darte la explicación científica de qué fue lo que pasó. Cuando me puse a estudiar dije, mejor me voy a salir de acá, porque dice que la Tierra gira a 1600 kilómetros por hora en la zona del Ecuador. Imagínense, claro, vieron que muchas veces decimos el sol sale y el sol se pone. En el lenguaje nuestro es como que estamos hablando de que el sol gira. Todos sabemos, los que fuimos a primaria por lo menos, que el sol no gira, que lo que está girando es la Tierra. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero más allá del concepto científico, y fíjense, esto es lo que más me gusta, Josué ni idea de cómo giraba la Tierra, ni idea de que si el sol se mueve o no, él lo veía salir y lo veía ponerse. Y entendió algo, es tan grande lo que Dios me está dando, de que si yo no detengo el tiempo y no ordeno algo así, no me va a alcanzar el tiempo y no voy a poder acabar con mis enemigos para siempre. Y él hace en realidad lo que él hace es soltar una orden. Digan conmigo, una orden. Él le habló al sol, le habló a la luna y le dio una orden al día, al tiempo. ¿Quieren que seamos más prácticos? Le ordenó al tiempo que se detenga. Él suelta una orden. Yo creo que la misma victoria y el poder de Dios que estaba respaldando al pueblo, yo creo que a él lo lleva a hacer esta orden. Y el que escribe el libro de Josué está en un aprieto porque no sabe cómo explicarlo. Y dice, como traducen algunas versiones, le oró a Dios, le ordenó al sol. Otro dice, ¿qué más decía? Ordenó, le habló a Jehová, le habló al Señor. La cuestión es que Josué, lleno del Espíritu de Dios, suelta una orden directa al sol y a la luna. Le dice, se quedan quietos. Hay otra versión, allí la TLA, creo que es la que leíamos hoy. En el versículo 12 me gusta cómo lo traduce. Dice que le dijo al sol, sol, no te muevas. Yo creo que lo señaló al sol. Dijo, no te muevas de ahí. No te muevas. Alguno que estaría ahí se estaría matando de risa por esa orden. Y luego indicó a la luna porque el día se estaba acabando y le dijo, tú luna, te quedas en el valle. ¿Cuántos tienen la fe de Josué en esta noche? Dio una orden. Eso es lo que vengo hoy a hablarte. Dio una orden, le ordenó a la naturaleza, a toda la situación, al tiempo, si quieren, que se detenga. ¿Y saben qué dice la Biblia? La Biblia dice que por casi un día el sol y la luna no se movieron. Ese fue el único día que duró hasta casi 48 horas. ¿Por qué les estoy contando esto? Tal vez te pueda sonar a locura, pero ¿sabes qué? Todas las cosas que son de fe suenan a locura. Suenan a locura, eso pasa siempre. Pero lo que quiero que aprendamos es que este adelantado Josué hizo algo, y de hecho lo dice. Fíjense el versículo 14 que leíamos. Dice que nunca hubo un día como ese. Nunca un día que dure 48 horas o casi 48 horas. Un día también marcado porque Dios respaldó la orden de ese hombre. Claro, allí las diferentes versiones dice un día donde Dios escuchara la voz humana de tal manera y con semejante respaldo. La palabra nos cuenta que ese día alcanzó para que ellos puedan derrotar a sus enemigos y levantarse en una tremenda y poderosa victoria. ¿Por qué les hablo esto? Y ya nos metemos en tema. Para que esa victoria sea total, era necesario más horas. Era necesario que el sol no se ponga.
Y era necesario un hombre que le crea a Dios y pueda dar esa orden al cielo y al sol y a la luna para que puedan completar esa victoria. Uno muchas veces piensa que necesita que Dios le respalde, que envíe su poder, pero ¿saben qué? Él está del otro lado esperando a alguien que le crea y que se mueva bajo esta autoridad y este poder, que es lo que Josué supo hacer y lo que hoy quiero explicarte en esta noche. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 11, porque me parece que no me están entendiendo. Marcos capítulo 11, ahí vamos a ver, Jesús, Él habló de esto y Él enseñó lo que Josué hizo, lo enseñó. Lo que les acabo de leer fue la acción, pero ahora quiero explicarles y mostrarles en la palabra lo que Jesús enseñó e hizo de la misma manera que Josué. Marcos 11, les leo desde el 20 al 23. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Esto que acabo de leerles es lo que hizo Josué. Él le habló al sol y a la luna y el sol y la luna se detuvieron. Aquí Jesús nos enseña con un ejemplo claro. Primero, lo que había sucedido es lo que dice allí del 12 al 14, lo tienen en Marcos 11. Dice que a la mañana siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Lo que leímos anteriormente es que cuando regresaron en la tarde, vieron la planta y la planta estaba totalmente seca de raíz. ¿Por qué cito estos ejemplos? Justamente por lo que el Señor nos enseña allí. Cuando leemos el Marcos 11:23, de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, lo primero que viene a nuestra mente es una enseñanza al momento de orar. En ningún momento este pasaje está hablando de la oración, este versículo específicamente. Fíjense si lo desmenuzan, Jesús dice primero, no dice cualquier pastor que le diga a un monte, quita, ¿dice así la Biblia de ustedes? Dice cualquiera, no dice cualquier creyente tampoco, dice cualquiera que dijere a este monte. Está hablando de decir algo con fe. Está hablando de decir algo creyendo. Dice, si hay alguien que le puede hablar a una montaña, pero cuando lo hace no está dudando en su corazón, sino que está creyendo, lo que diga le será hecho. Si está creyendo lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso es lo que Jesús le enseña a sus discípulos y es lo que tanto hoy nos cuesta entender como pueblo. Nos parece que estamos acostumbrados, hay momentos donde el Señor está esperando que vos le hables a tu montaña, que vos le hables a tu imposible. ¿Y qué prefiero? Prefiero hacer una oración al cielo y que Dios haga lo que quiera hacer. Escúcheme. Y lo que hoy la palabra trae de claridad a nuestras vidas es enseñarte a que vos le puedas hablar a tu imposible. Vos le tenés que hablar a tu imposible. Ay, no, pastor, no me gusta. ¿Saben que a nosotros nos llegan muchas veces peticiones? Pastor, ore por esto. Ore por lo otro. Y capaz ni lo vemos aquí en la reunión a la persona, pero mandan que oremos. ¿Y saben qué? Yo creo que hoy nos toca aprender algo. Hay muchas de las cosas en tu vida que no se están moviendo y no se mueven porque Dios está queriendo que vos le hables a esas montañas, que vos le hables a ese sol y a esa luna que se queden quietas, o el caso contrario, la montaña se tiene que mover. No porque estés solamente haciendo una oración. En ningún momento está hablando de oración, está hablando de que le des una orden a esa montaña y esa montaña se tiene que mover. No sé si están entendiendo, más o menos. De cierto os digo que cualquiera, a ver, ¿dónde están esos cualquiera en esta noche? Cualquiera de ustedes que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, quiero hacer énfasis ahí, creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cómo funciona, pastor?
Si crees lo que estás diciendo, entonces lo que digas te será hecho. Lo que digas te será hecho. Quiero que esta palabra vaya entrando a tu corazón, porque es lo que Jesús les pudo mostrar. Él le habló a la higuera, escuchen, Él le habló a la higuera. Le dijo, nunca más van a comer frutos de ti. No hizo una oración, no oró al Padre. Él le habló a la higuera, le dijo, higuera, nunca más van a comer de ti. Y la higuera ese día comenzó a secarse. A la noche estaba seca completamente. Eso es decir creyendo. Repitan eso conmigo, decir creyendo. Decir creyendo. Es decir creyendo, es decir con poder. Es lo que la iglesia todavía no ha aprendido. Y es lo que el Espíritu Santo quiere que aprendamos. Porque cuando un hijo de Dios sabe decir creyendo, hay cosas que se van a desatar. Es más, en ningún lado dice en la Biblia que si oramos las montañas se van a mover. Dice que si le hablamos a las montañas se van a mover. No estoy diciendo que no oremos, no me malinterpreten. Pero estoy haciendo énfasis en hablarle a la montaña para que aprendamos cómo funciona el reino. Es que es muy diferente orar y otra cosa es pararse frente a una montaña y decirle, montaña, en el nombre de Jesús, te vas a mover, te vas a mover. ¿Cuántos lo están entendiendo? A ver, por ejemplo, alguno de ustedes que tenga una necesidad, alguno de ustedes que esté buscando un trabajo, sé de algunos hermanos que están buscando un trabajo. Una cosa es que yo pueda orar y decir, Padre, dale ese trabajo. Eso está bueno, es oración. Pero otra cosa es empezar a declarar y a creer, a decir creyendo. En el nombre de Jesús este año voy por ese trabajo grande que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, abro esa puerta. Escuchen, abro esa puerta que está reservada para mí. La abro en el nombre de Jesús. ¿Me van entendiendo? Otro ejemplo en casa. Padre, toca a mi ser querido, a mi familiar, quebrántalo. Eso está bien. Pero otra arma que puedes usar es empezar a decir creyendo. Yo a Él lo voy a ver adorando a Dios. Él va a ser un siervo fiel. Él va a ser un predicador. Él va a tener un corazón sensible a tu presencia. Eso es decir con poder. Lo que el Espíritu te va poniendo, eso es decir con poder. Jesús dijo, háblenle. Háblenle a la montaña. Yo me acuerdo de una predicadora muy conocida de muchos años, que la hija se iba de fiestas, ¿no? Y no quería saber nada con las cosas del Señor. Y ella le decía, vos vas a ser una sierva de Dios tremenda. Sí, chau, predicadora. Y le decía, predicadora. Claro, la hija se volvía loca cuando le decía así, odiaba que le digan así. Pero ¿saben que se convirtió en una predicadora ungida, tremenda, avivadora del Espíritu? Por una palabra soltada. ¿Me van entendiendo esta noche? ¿Saben por qué? Esto que hoy le estoy hablando le va a abrir puertas. Ustedes están esperando que Dios se la abra y hoy el Señor te está diciendo, vas a ser vos el que ordene que la puerta se abra. Vas a ser vos el que va a declarar un cambio donde estudiás, un cambio donde trabajás. Eso lo vas a provocar vos en el nombre de Jesús. Por eso me gusta la expresión que leí al principio de Josué. Josué habló por Dios. Habló por Dios. El Espíritu Santo lo tomó y él habló, pero habló por Dios. O sea, dicho en otras palabras, lo que Josué dijo era como si Dios lo estuviera soltando en ese momento. ¿Cuántos creen que Dios habla a través de nuestra vida? Él lo hace. Necesita tu boca, necesita tu corazón para soltar algo. El Espíritu Santo lo va a hacer por tu boca. Muchas de las cosas que están quietas, que no se mueven, es porque no le hablamos. Escucha eso. Es porque no le hablamos creyendo. Yo quiero hacer una diferencia ahí porque sé que hemos escuchado predicaciones acerca de lo que dice nuestra boca, y es cierto. Pero saben que yo creo que el énfasis no está en solo decirlo, sino en decirlo creyendo. Cuando dices algo creyendo, pasan cosas sobrenaturales. Pasan cosas sobrenaturales. Aquí, como les decía, Josué supo hacerlo. Ahora, ¿quién le enseñó a él? Yo creo que fue el Espíritu de Dios. No tuvo la posibilidad como nosotros tenemos hoy de aprender de Jesús. Pero bueno, tomemos hoy lo que Jesús nos enseña. Háblenle a su montaña. Si hay un sol y una luna que se tienen que detener, yo no sé cómo va a ser Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando tú hablas algo creyendo, Dios va a respaldar lo que dices. Él respalda al que habla creyendo. Por eso van a escuchar cuando uno suelta una palabra de sanidad. Y de hecho la mayoría de las palabras que Jesús soltó de sanidad no fueron una oración. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta? Cuando Jesús sana a un leproso, no le dice, bueno, está bien, voy a orar por ti. Cuando Jesús sana a un paralítico, no le dice, voy a orar por ti. ¿Qué hace Jesús? Levántate, Él lo dice en el nombre, nosotros decimos en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Eso es decir creyendo. Al leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Si quiero, sé limpio. ¿Ustedes creen que eso solo él lo hacía o quiere que vos lo hagas también? Él quiere que lo hagas también.
Solo que para eso se necesita creer. Y parece que a veces cuando oramos, no siempre necesitamos fe, ¿no? Yo tiro la oración, la envío como un mail. Aunque la oración también necesita fe. Amén. Pero cuando vos le tenés que hablar a un muerto, cuando vos tenés que hablarle a una situación, sí o sí necesitas fe para hacerlo. Porque si no parece que te pega un cachetazo la situación y te dice, tomátela. Quiero explicarles un poquito más en Romanos 4:17. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Tengo que aprender a decir creyendo. Perdone que uso el mismo ejemplo de los que están buscando un trabajo diferente, pero me sirve. ¿Qué hago, pastor? ¿Orás por un trabajo nuevo? ¿Le pedís al Señor una puerta grande? Pero comenzás a decirlo. ¿Cuándo lo tengo que decir, pastor? Cuando quieras. Puedes decirlo en la oración. Puedes decirlo cuando estás caminando. Puedes decírselo a otro. Y prepárate si se te ríe. ¿Sabes qué? Dios me va a prosperar. ¿Sabes qué? Dios me va a prosperar. Dios me va a llevar a una empresa mejor. Dios va a cambiar mis realidades. Yo soy un hombre próspero. Claro, el que te ve en pobreza va a decir, este está loco. Y por momentos parece que estás mintiendo. No, no estás mintiendo. Estás declarando lo que crees en tu corazón. Amén. No estás mintiendo. No confundamos. Es decir creyendo. Es decir creyendo. Es lo que Jesús enseñó. Claro, de hablarle a una montaña que se mueva, van a decir, este está totalmente loco. En la iglesia no sé lo que le hicieron. Anda hablándole a las montañas. Prepárense porque esas montañas van a pegar un salto. Amén. Gracias, Espíritu Santo. En Romanos 4:17 habla de que, dice así, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, está hablando de Abraham, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es una palabra poderosa, amén. Está hablando de Abraham, está hablando de cómo Dios lo llamó Abraham, que significa padre de multitudes. Pero al final tira esa porción que dice que Dios da vida a los muertos. Abraham le creyó a Dios porque da vida a los muertos, y Abraham sabía que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y a veces cuando vos estás en la crisis es lo más duro y lo más difícil. Abraham no podía tener hijos y Dios le dice, ¿qué haces, padre de multitudes? Es así, suena un poco argentino, le dice el tono argentino, ¿no? Pero es confrontativo. Bueno, ahora quiero decirte algo. Así como Dios llama las cosas que no son como si fuesen, Él quiere que vos aprendas a hacer lo mismo. No, pastor, una cosa es que Dios lo haga. Yo todavía no. No, Él quiere que vos lo hagas también. Tienes que aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y vuelvo a decirlo, no es que te pongas a mentir lo que no es. No, lo declaras en fe, amén. En mi casa, estos altares familiares van a cambiar la historia de mi familia. Estos altares familiares van a abrir un avivamiento en mi casa. Mis hijos van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Eso es decir con poder. Mis hijos que estaban aferrados al pecado, que estaban atados a vicios, van a ser libres en este tiempo. Eso es hablar con poder. Es decir algo creyendo. Como siempre recuerdo, los pastores Rodríguez siempre dicen, ¿no?, que cuando ellos se consagraron, en su primera etapa, esta semana escuchábamos, hicieron una oración, tomaron la oración de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y estos días que veíamos una entrevista que le hicieron, ellos decían, no teníamos idea de lo que estábamos orando, pero estaban diciendo algo con fe, creyendo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy son una multitud, contando a los hijos y los nietos, una multitud que está sirviendo a Jehová, está sirviendo al Señor, una multitud sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque lo dijeron creyendo. No es decirlo por decir, es decirlo creyendo. Ahí creo que van entendiendo la palabra, amén. Y allí es curioso cómo el Señor siempre llama las cosas que no son, o sea, las dice el Señor. Me acuerdo cuando le habló a Gedeón y le dijo, qué guerrero valiente. Era el más cobarde de toda la Biblia. Estaba metido en una cueva, trillando allí el trigo para que no se lo roben. No tenía nada de valiente. ¿Y qué le dice el Señor? Este sí que es un guerrero valiente. Amén. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra esta noche? Dios te llama así, pero quiere que vos también llames lo que no es como lo que va a ser. Para eso se necesita fe. Ahora, lo tremendo de esto que estamos hablando esta noche es
que esto de decir creyendo tiene dos caras de la moneda, tiene doble sentido. Por un lado es cuando son cosas buenas, si lo dices creyendo van a pasar, pero escúchame, cuando dices algo creyendo, pero no es bueno, también va a pasar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando aprendes a hablar cosas de fe y lo que el Señor te pone en el corazón y lo dices creyendo, créeme que va a venir respaldo de Dios. Pero cuando estás hablando derrota y lo que hablas lo dices creyendo, esas cosas malas van a venir también. Y lo peor de todo hoy cuando meditaba en esto es que algunos por ahí dicen, ¿no será que soy profeta? Porque yo dije que nos iba a pasar tal accidente y nos pasó. No es que era profeta, sino que llamaste lo que no es para que venga. Cuando hablas pobreza, viene pobreza. Cuando hablas derrota, viene derrota. Y no porque seas profeta, sino que cuando dices algo creyendo, eso va a pasar. Hay algo en el mundo espiritual, en nuestra boca. Y es lo que Jesús nos quiso dar a entender. Cuando Él le habló maldición a la higuera se secó hasta la raíz. Tienes que entender que esto tiene dos caras. Si hablas bendición, va a venir bendición. Pero si hablas derrota, vendrá derrota. Yo pensaba en las cosas difíciles que a veces podemos hablar. Si hablamos fracaso, va a venir fracaso. Si hablas debilidad, y es que no puedo, esto no puedo, no tengo, no soy, va a venir siempre debilidad. ¿Saben qué? Hay una atadura cuando hablas maldición. Hay una atadura que te mantiene en esa derrota cuando estás hablando, creyendo sobre algo malo. ¿Saben qué? En casa, más allá de los momentos de dificultad y de crisis que tuvimos que pasar económicos, simplemente económicos, una vez, me acuerdo hace muchos años, ya quizás más de 10 años, le dije a mi esposa, le digo, no quiero que jamás digamos la frase, 2 palabras, no hay. Era la frase diaria, no hay. ¿Y tenemos esto? No hay. No hay. Hoy en tiempos de abundancia digo, Señor, que no vuelva. A veces escucha esa frase y le digo, por favor, amor, si hay necesidad de algo, vamos a abastecernos, pero no la quiero oír. Y una vez escuché al pastor Satirio dos Santos, que él hablaba de cuando vieron que uno va en la esquina y te piden unas monedas o te piden algo, le lavo el vidrio y uno a veces automáticamente para que no te estén insistiendo, uno ¿qué le dice? No, es que no tengo. Y él dice que en el momento que uno dice no tengo, estás activando la escasez en tu vida. Ustedes dirán, ¿esto es bíblico? Sí, es bíblico. Porque todo lo que digas creyendo, eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Yo les animo, iglesia, y le hablo como pastor, que jamás salga de su boca esa frase. Y pero pastor, si yo miro mi bolsillo, no hay. ¿Saben cómo se hace cuando uno ve el bolsillo vacío? Tengo un proveedor que va a saciarme. Tengo un proveedor que me va a sacar de la escasez. Quizás hoy no tenga lo que quiero dar, pero puedes declarar, no lo digas. Comienza a declarar, el Señor me va a proveer. Él me va a sacar adelante. Voy a pagar todas mis deudas. Amén. Esa es la forma que hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte a decir creyendo. O cuando, por ejemplo, uno está acostumbrado a decir no tengo, no hay. No lo digas. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Que mienta? No, no mientas. Pero tampoco es necesario que lo andes divulgando. Declara palabra de bendición. Habla lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Uno se ata. Créanme, hermanos, créanme, uno se ata, por ejemplo, a la enfermedad. Cuando uno dice, sí, es que yo tengo esto lo heredé, mi papá lo tenía, mi abuelo lo tenía, estás atándote a la maldición. Mi papá lo tenía, pero en mí se cortó la enfermedad, amén. Se cortó, sí, porque mi papá era diabético, mi abuelo también, pero yo fui sano en el nombre de Jesús. Decláralo. No le des autoridad al enemigo, ahí cuida tu boca. Yo quiero darte un ejemplo de los que hablaron derrota y qué les pasó en Números 14. Ustedes conocen, no les voy a leer todo el relato, solo mencionárselos. Números 13 y 14, les dejo tarea para que lo puedan leer todo, Números 13 y 14. Simplemente el relato cuando Moisés manda a los espías, 12. Escuchen esto porque otra vez volvemos a Josué. Pero ese tiempo de Moisés manda a los espías a recorrer la tierra durante 40 días. Ellos regresan y dieron su informe. Yo quiero ser bien imparcial en esto, aquí en lo que les estoy compartiendo. Porque algunos dicen, pastor, ¿qué tengo que hacer positivista? ¿Tengo que hablar todo optimismo? ¿Y las cosas malas no se dicen? Yo no estoy predicando eso esta noche. Estoy hablando que no actives creyendo las cosas malas sobre tu vida. Que aprendas a activar lo bueno, lo que Dios te prometió, diciéndolo, creyendo. Amén. Fíjense que allí les estaba diciendo que
regresaron y dieron un informe. Y dijeron, la tierra está tremenda, está buenísima. Pero hay un problema. Hay ciudades amuralladas, hay gigantes. O sea, dieron el informe. Y dice que 2 venían con una vara y traían un racimo gigante y mostraron la riqueza. Pero dieron el informe centrados en lo imposible. Centrados en la dificultad. Fíjense cómo nace ese lenguaje de derrota. Y allí la palabra dice que cuando dieron el informe, fíjense en Números 13, versículo 30, luego de que dieron ese informe, se levanta Caleb, que fue uno de los 2 diferentes que estaban en ese grupo, Caleb y Josué. Dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Eso saben qué es? Eso es decir creyendo. No es positivismo. Discúlpenme como lo digo, ¿qué tipo optimista, Caleb? No. Un hombre de fe habla creyendo. Hay situaciones imposibles, claro, ¿qué esperaban? Es una tierra ocupada, si es la mejor tiene que estar ocupada. ¿Es una tierra prometida? Sí. Pero ¿saben qué? Aunque sean grandes, aunque sean gigantes, aunque sean amurallados, aunque tengan tremendo ejército, más podremos nosotros que ellos. Así habla alguien de fe. Así habla alguien de fe. Estaba diciendo con poder, estaba diciendo en fe lo que creía. Pero ¿saben? Dice el 31 que los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. No podemos, no vamos a poder, pastor. No, imposible. No vamos a poder. ¿Cuánto escucharon alguna vez hablar así? No, imposible. No podremos subir con aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal. Digan eso conmigo, hablaron mal. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Hasta ahí. ¿Saben lo que hizo este grupo? 10 hablaron derrota. Y yo les decía, quiero ser imparcial porque a veces desde el púlpito se hace un énfasis y parece que no podemos decir nada malo. Yo no estoy diciendo eso esta noche. Yo creo que Caleb y Josué vieron bien cuáles eran los imposibles ahí. Estaban bien claros sus ojos al ver las ciudades. Pero fíjense que la primera conquista que fue contra Jericó, ¿recuerdan cómo fue la conquista? Lo primero que Dios hizo fue derribar una muralla. ¿Se acuerdan? O sea que la muralla no era problema para Dios. El problema estaba en estos que hablaban derrota, es que se miraban a sí mismos, miraban la muralla y decían, no vamos a poder. En cambio, Caleb y Josué miraban la muralla, no la estaban ignorando, miraban que había gigantes. ¿Y saben qué? Caleb, si ustedes leen más adelante, el capítulo 11, 12, Caleb es uno que cuando se repartió la tierra, Caleb le dice a Josué, le dice, yo quiero la tierra de los gigantes. Caleb, 40 años después, le había quedado acá. Esos gigantes que vio no le infundieron temor, dijeron, son grandes, son bravos, pero el Señor me los va a entregar, amén. Ese fue el sentir de Caleb, por eso él dijo, nosotros podremos más que ellos. En él había un lenguaje de victoria, no era positivismo, porque ¿saben qué? El positivismo es falso. Yo me doy cuenta cuando me hablan positivismo y adentro están vacíos, me doy cuenta. Quieren demostrar que tienen fe, pero por dentro no hay fe, hay terror. Así que yo te puedo asegurar que Caleb no habló positivismo. Caleb dijo lo que estaba creyendo. Él no podía entender a los demás. Él decía, los vamos a atacar. Si leen todo el pasaje, dice, los vamos a atacar como pan comido. Dios está con nosotros. Esas eran las palabras de Caleb. Él decía, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos hará entrar a esa tierra que entramos cuando la fuimos a espiar. Caleb estaba seguro de lo que Dios haría, pero estos hombres hablaron derrota. Me impresiona porque dice, hablaron mal y le hablaron al pueblo y lo contaminaron, lo llenaron de derrota. Pero ¿saben lo interesante de todo esto? Y les soy sincero, a mí me impactó esta semana cuando leí este pasaje, es lo que dice Números 14, 37. Yo nunca había prestado atención a esto. ¿Saben? El Israel estuvo 40 años por culpa de ese informe negativo que contaminó de derrota a todo el pueblo. Luego Israel entró a la tierra prometida por mano de Caleb y Josué y los jovencitos, los niños entraron y conquistaron. Todo el pueblo murió. Pero estos 10 espías murieron el mismo día que volvieron de espiar la tierra. Miren lo que dice ahí. 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra
murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a recorrer la tierra. Quiero que entiendas hoy qué pasa cuando nuestro lenguaje está cargado de derrota. Quiero que entiendas lo que pasa. Dice que estos hombres se murieron. Eran los príncipes de esas tribus. Dios había elegido a los 12 príncipes. Solamente Josué y Caleb quedaron vivos. Los otros 10 se murieron por hablar derrota. ¿Sabes qué? Yo creo algo. Que hay algo que a veces nos pasa en el corazón y nos inunda de derrota. Esa derrota sale por nuestros labios. De nada sirve que yo desde este púlpito hoy le diga no hables derrota y no atienda lo que hay en tu corazón. Lo que nos hace hablar derrota es lo que está dentro del corazón. Y justamente lo que está dentro a veces es derrota, fracasos, frustraciones. Y yo creo que estos 10 hombres, no lo estoy justificando, pero si algo les había pasado es que estaban todavía con frustraciones o cosas del corazón de Egipto, de su esclavitud, y no pudieron creer que Dios les iba a entregar esa tierra. Hablaron derrota porque su corazón estaba cargado de incredulidad. Y la palabra nos dice que ese mismo día una plaga los mató. Es lo que quiero que entiendas esta noche, que de alguna manera quiero orar para que el Espíritu Santo pueda sacar ese fracaso de tu corazón. Si hay cosas que te atan a la derrota. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero ¿no les pasa que cuando uno ve a alguien que fracasó en muchas cosas en su vida o en todo, cuando uno lo escucha hablar, solo habla derrota? ¿O no? No puede hablar cosas buenas, está cargado de amargura. Y saben que yo creo que el Espíritu Santo quiere atender eso esta noche. Sacar la derrota, enseñarte que eso seas libre y enseñarte a decir las cosas creyendo. Yo no sé si esto se puede decir de esta manera, pero para mí hoy no es necesario que mueran los 10 que informaron mal, sino hoy lo que puede pasar es que Dios comience a convertir esos corazones y a levantar nuevos Josué, nuevos Caleb, que van a aprender a hablar victoria, que van a mover sus montañas, porque cuando hablan están creyendo. Yo no creo que el poder se desata cuando solo decimos las cosas. Yo creo que el poder se desata cuando decimos las cosas creyendo, sean buenas o sean malas. Si lo dices creyendo, puede que el Señor esté respaldando, o si lo que dijiste es malo, puede que los demonios tomen esa palabra para destruir. Yo no sé qué quiere hacer este Señor esta noche, pero le pido a Él que Él transforme tu corazón y te enseñe a hablar creyendo. Ponete en pie en esta noche, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Yo escucho como oraciones de algunos de ustedes que están diciendo: Señor, toca la vida de mi hijo, toca, transfórmalo. Y está bien que ores, pero prueba esta semana con esta arma. A partir de hoy, Padre, en el nombre de Jesús, vas a orar así. Yo declaro que mi hijo va a amarte con todo su corazón, que Él te va a tener en primer lugar. Él te va a honrar con su vida, con sus ofrendas, con su servicio. Eso es lo que tienes que decir. En el nombre de Jesús. Si alguien tal vez está luchando con una puerta que no se abre, vas a empezar a hablarle a esa puerta en el nombre de Jesús. Las mejores puertas me las da el Señor a mí. Así tienes que orar. Las mejores puertas son las que Dios preparó para mi vida y para mi familia. Los que tienen trabajo propio, los mejores presupuestos, las mejores ofertas de trabajo, de obras. Vamos, tienen que decirlo, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Señor, enséñame a declarar. En el nombre de Jesús, esas puertas grandes las tomo para mi vida. Son para mi familia. Los que están buscando una casa allí, en el nombre de Jesús, las mejores casas serán para mi familia. Las mejores oportunidades de casa serán para mi familia. Así tienes que hacerlo. Tienes que declararlo. Puedes declarar lo que el Espíritu Santo te muestre. Pero Señor, yo quiero orar también por los que hoy sienten el corazón cosas del pasado que los han detenido y se pusieron negativos y es como que no pueden creer. Gracias, Señor. Yo sé que hay personas así en esta noche, pero quiero orar al Espíritu Santo. Yo no puedo quitar eso de tu corazón, pero Él sí. Espíritu Santo, adóralo un instante. Adóralo. Está pegada a ti.
Tu diestra me ha Tu sostenido. diestra me ha sostenido. Tú has sido mi ayuda. Tú has sido mi ayuda. A la sombra de tus alas cantaré. A la sombra de tus alas cantaré. Mi alma se aferra a ti. Mi alma se